Nuestra entrevista de portada de hoy es con el exdirector general de Minería, Jorge Soto, un hombre que conoce el tema del cual vamos a hablar y a quien le agradezco, por supuesto, el haber aceptado nuestra invitación esta noche. Buenas noches y bienvenido, Jorge. Buenas noches, Óscar. Muchas gracias aquí a la audiencia de Tierra Adentro. Vayamos al punto central y te pido, además tú eres docente, catedrático, tu máximo esfuerzo de docencia justamente con nuestros televidentes, porque este es un tema bien complicado que vamos a tratar de abordar en estos 15 minutos. La Federación Nacional de Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales, Jorge, FENAMARPE, fundada en diciembre del 2002, publicó hace poco un comunicado que dice que el 31 de diciembre del 2021 se dio la ley 31388 que daba plazo de 18 meses para que el Ejecutivo presente una nueva ley para las MAPE. Las MAPE, amigos, son la minería artesanal y pequeña minería, por eso sus siglas MAPE. Pero esto no ha ocurrido, sino recién en estos días. Se dice que la propuesta de MINEM, la que ha presentado Rómulo Mucho con su equipo esta semana en el Congreso, toca el tema de las MAPE, pero no toca en absoluto el tema de la minería ilegal, que es lo que preocupa. ¿Es así? Sí, verdaderamente la MAPE solamente está enfocada a la minería artesanal y la pequeña minería y no toca nada, como lo han manifestado, de la minería ilegal, porque eso está dentro de un parámetro que corresponde a la parte del Ministerio del Interior. Entonces, es ahí el gran problema, pero tengamos presente que lo que se pide en la 13338 es específicamente cómo mejorar o qué hacer con los problemas que tiene la minería informal, no específicamente la ilegal. Y ese punto es el que un poco colisiona con todo lo que estamos viviendo. Hace poco hemos tenido una mala noticia otra vez por Trujillo, lo lamentamos seguramente, pero que además tenemos que tener en cuenta que los tiempos han caducado prácticamente, han vencido. Acordémonos que en el Estado decir 6 meses o un año es como decir 2 o 3 veces el tiempo, y eso es lo que ha perjudicado y que recién se tiene una presentación de una MAPE reciente hace una semana. Hay que analizar bien la MAPE porque tenemos que ver qué cosas son quizás buenas que se podrían aprovechar, pero hay cosas que están en el tintero y que no solucionan lo que se requiere para la minería informal. Tú que sabes de esto mucho, ¿es cierto que el decreto ley 1351 de enero del 2017, en pleno gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, eximía de responsabilidad a los informales, lo cual aprovecharon los ilegales? O sea, ¿este decreto ley le facilitó a los ilegales la actividad que hoy nos preocupa a todos? Sí, mira, justamente aquí hay un tema que cuando se quiere dar una norma, yo creo que hay que siempre ver la parte técnica. Y ese es un gran problema que se tiene en algunos puntos. En este caso pasó con el Ministerio de Energía, fue en el año 2017, en enero, que sale el 1351, y en el anexo 307A, que establece prácticamente una cosa importante. Te dice lógicamente que todos tienen que inscribirse en la parte de el Reinfo, claramente, pero también te da una medida complementaria y esta medida complementaria lo que hace es que te deja la puerta abierta para que se aprovechen todos los que lastimosamente se puede decir que saben hacer un mal negocio, y ahí lo que tenemos con una minería ilegal muy dura, que daña toda nuestra minería que venimos trabajando ancestralmente y nuestra minería que viene del decreto del 014-92. Por eso, no sé, yo pasé una lámina, sí, si es por que favor. La puedes poner. Señor director, ¿se puede poner la primera? Sí, la del trámite. La del trámite y luego una comparación que hemos podido hacer. ¿Esa es? Sí, ese es un poco el marco legal que se inicia del 2002 y a partir del 2012 se empieza con la primera declaración de compromiso, pero lo esencial, si vemos en la lámina, a partir del 2017, y hay dos cosas importantes que hay que tener en cuenta en el decreto 1351. Si puede pasar la siguiente lámina. Por favor, señor director. Y ahí vamos a ver la comparación que hemos hecho en la siguiente, por favor. La siguiente, a esta. Y la 1351, si vemos aquí, ahí está la comparación que podemos hacer específicamente lo que respecta del 307 y 307A. Si nosotros podemos entender todas las facilidades que se le ha dado lastimosamente a una minería ilegal que no debió presentarse.
O sea, el propio Estado ha dado esas facilidades. O sea, de manera torpe. Y algo que me preocupaba y por eso te preguntaba a ti, es que esto sucede en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, con Zavala de premier. O sea, es preocupante. Ahora, hay otro decreto que es el Decreto Supremo 018 del 2017, emitido en este caso por el Ministerio de Energía y Minas, que abre la posibilidad, al parecer, dime si esto es así o no, a que los mineros que cuenten con Reinfo, los mineros informales, puedan cambiar de lugar de sus operaciones, o sea, sus coordenadas. O sea, yo estoy operando, amigos, en Piura, pero, bueno, esto me dice que podría también operar con el mismo permiso en Arequipa. ¿Es así? Sí, bueno, como siempre he dicho, si no manejamos la parte técnica y establecer normas desde un punto de vista legal, sin considerar lo que se vive en la realidad, pues tenemos estas grandes diferencias. Por ejemplo, en el decreto supremo que saca el Ministerio de Energía y Minas, el 018-2017, que por cierto fue en junio, o sea, 6 meses después de haber dado el 1351, en el artículo 16 y 17 son dos cosas importantes. El 16 tiene el 16.1, 2, 3, 4 y 5. 16.4 y 16.5 es donde prácticamente te permite a cualquiera que tiene una concesión minera en un punto específico, una ubicación con nombre, por ejemplo, en el norte del Perú, se puede trasladar hasta el sur del Perú o al centro del Perú. Con el mismo permiso. Con el mismo permiso. O sea, me parece a mí que faltó un poco más de un análisis técnico, porque además esa norma mismo te establece que el Ministerio de Energía y Minas es quien debería fiscalizar, la autoridad competente, o una fiscalización en el punto. O sea, hay que ir a verificar con planos, con ingenieros, si verdaderamente se va a trasladar a ese punto. La pregunta es, ¿todos los que se han trasladado de un punto a otro, entre signo de interrogación, están fiscalizados? Ese es el gran problema que tenemos y ese es un punto que debería tocarse en la ley MAPE o quizás en la reglamentación, porque recordemos que la ley MAPE, el tiempo es bastante largo que se tiene que aplicar. Ahora, si este decreto supremo 018 del 2017 abre la puerta que acabamos de hablar, quiere decir que el Ministerio de Energía y Minas podría solucionarlo. O sea, está en potestad del Ministerio en este momento, del ministro Rómulo Mucho, arreglar este entuerto que viene del 2017. Efectivamente, yo creo que si lo hizo un área legal tendrá que resolverlo de algún punto de vista del área legal, pero como siempre digo yo, deberían trabajar con la parte técnica. Pero sí eso sí lo tiene que hacer directamente el Ministerio de Energía y Minas, el área de Dirección General de Formalización Minera, para que pueda ir decantando a los que sí necesariamente están para formalizarse y aquellos que son ilegales. Y un punto adicional ahí que hay que tener en cuenta. Cuando se dan todas estas normas, ya te están diciendo que todos aquellos que estén inscritos en el Reinfo van a tener el proceso correspondiente hasta formalizarse. O sea, no pueden salir de ahí prácticamente. Tendrían que continuar hasta formalizarse y eso nos da seguramente a que la autoridad competente, en este caso el propio ministerio, maneje esa nueva normativa y lo que se ha presentado en el Congreso tengan algunos cambios sustanciales, que seguramente va a ser difícil la aprobación seguro en el Congreso de la República. Ahora, como tú sabes, todos hemos visto, hay una campaña en los medios, ¿no es cierto?, contra el Reinfo, contra sobre todo la minería ilegal, obviamente criminal, la que rechazamos también aquí en Tierra Adentro. Pero vamos a ser sinceros, como siempre hablamos acá con claridad. Yo en lo personal creo que nos guste o no, el Congreso no va a tener otra alternativa que volver a extender la vigencia del Reinfo. ¿Y por qué digo esto? Primero, conociendo a los ojos, no estoy diciendo que me guste eso, estoy diciendo que es lo que veo, ojalá me equivoque. Pero los parlamentarios, que les encantan los votos, por obvias razones, van a pensar, ok, si yo elimino el Reinfo me voy a meter con 500.000 personas directamente dedicadas a esta actividad, que significa a 2 millones de personas más o menos habitantes del Perú. Eso es lo que van a ver, no las otras consecuencias. Pero por otro lado hay un tema técnico que, precisame por favor, tú que sabes más que yo de esto. La propuesta de la ley MAPE que ha hecho el ministro Mucho no tiene reglamento. O sea, tú la presentas, la acepten o no,
todavía tienes que pasar meses para arreglar. Esos meses, quiere decir, no es en 31 de diciembre. Ergo, si se desaparece el Reinfo, se queda en el aire el tema de la minería, la pequeña minería y la minería artesanal. ¿Esto es así o yo lo estoy leyendo mal? No, bueno, es la realidad, pues lógicamente el haber presentado esta norma que tiene que aprobarla el Congreso, que pongo ahí siempre entre comillas, porque es una decisión del Congreso de la República, y eso, como digo, no es que se pueda hacer en 6 meses tampoco. Va a decantar, necesitamos una reglamentación, pero hay que entender también que los tiempos siempre han jugado mala pasada. Si nos hemos tomado casi 2 años, de 2021, que se debió sacar esta ley MAPE, entonces la pregunta es, ¿en 6 meses vamos a reglamentar? Entonces, yo creo que allí hay un punto sustancial, que van a ser prácticamente el mismo tiempo que se ha tomado para 2 años sacar una ley MAPE en el Ministerio de Energía y Minas, pues va a tomarse por lo menos ese tiempo para la reglamentación, porque hay que ver unas cosas importantes. Si comenzamos a tomar el 1351 y el 018 del 2017, dice al pie de la letra que el Ministerio de Energía y Minas, las regiones, tienen que ir a campo a verificar a todos los mineros. La pregunta es, si son 500.000 de mineros, ¿vas a poder ir a campo en 6 meses? Es imposible. Sí. Entonces, decantando automáticamente el Reinfo, que nadie quiere, lógicamente, pero tampoco puedes parar a 500.000 familias. Lamentablemente, el giro que le va a dar a la autoridad competente, en este caso el Poder Legislativo, será la decisión que lo puedan tomar ellos de acuerdo a lo que vienen sabiendo, conociendo y teniendo al frente, es decir, afuera del propio Congreso de la República, que están todas las familias y los mineros procurando de que, lógicamente, se amplíe al 2024 que termina hacia adelante. Pero hay que tener en cuenta un punto fundamental allí, que para que todo esto pase, o sea, querer mejorar, pienso yo que finalmente, yo creo que se tienen que sentar todos, o sea, no hay que echarle la culpa solamente al gobierno. Yo creo que todas las instituciones estamos en ella, porque algunos queremos que todo esté bien, otros queremos que se formalicen, otros queremos aportar de alguna manera para que el Perú siga creciendo. Entonces tenemos que ya sentar en una mesa y decir cuáles son los pros y los contras y definir una línea de una política minera que sea para todos de beneficio. No, y que sea sostenible. Tanto que hablamos de sostenibilidad. Vale la pena precisar, amigos televidentes, que en este programa, como saben perfectamente, promovemos la economía formal, promovemos el crecimiento y, por supuesto, el sector en particular minero, petrolero y energético. Pero la idea es dar soluciones, o sea, proscribimos la ilegalidad, pero no lancemos a la ilegalidad a los pequeños mineros. Cuidado, muchas de las grandes minas que hoy conocemos empezaron como pequeños mineros o mineros artesanales. Entonces no podemos dejar de ver esto en su integridad. Y hay un dato importante. 40 millones, ¿saben ustedes cuántas personas se dedican en el mundo, así como hay 500.000 en el Perú, a la minería informal semi-ilegal? 40 millones. 40 millones de personas en el mundo. O sea, este es un fenómeno mundial. Pero como dice Jorge Soto, pues hay que enfrentarlo de verdad. Siempre estamos a última hora, ¿no? Sí. Han corrido. Claro, Rómulo Mucho tiene 8 meses, yo lo conozco, es amigo, le tengo aprecio, 8 meses en el cargo, ok, pero no pensemos en eso, pensemos en trascender las personas y los tiempos. Tenemos que hacer esto en serio, sí. Si no, no se va a sostener. Exactamente. Y hay un punto, sí, que yo rescato bastante de la ley MAPE, que lógicamente hay que evaluarlo, pero hay un punto interesante, el de las concesiones mineras, que hay que bajarlas a 25 hectáreas para que lo puedan denunciar. Entonces, yo creo que ahí es un punto también interesante que el Ministerio de Energía y Minas, con el INGEMEC, se debería un poco revisar el tema de las concesiones Pero ahí no mineras. Tocan los tiempos, solamente la extensión. Sí, ahí no, solamente porque hay la extensión. otro tema, ¿no? Que es delicado, yo sé, para algunos de nuestros amigos televidentes del sector minero sobre todo, y es que las concesiones hoy te las dan por 30 años. A mí me parece macanudo que eso lo hayan hecho en los 90, pero hoy, en el 2024, con el cambio de la matriz energética, eso debería cortarse a 10 años. ¿Para qué? Para que los que toman las concesiones, bueno, inviertan
inviertan pronto y no se queden ahí sentados empollando con el bien nacional, ¿no es cierto?, de los yacimientos durante 30 años, ¿no? Y creo que es algo justo, no creo que nadie se moleste. Esto, a menos que uno quiera hacer un negocio pingüe, ¿no es cierto?, un negocio contra los intereses nacionales. Totalmente. Yo creo que sería bueno una revisión porque ayudaría tanto a la pequeña minería, a la mediana y a la gran minería desde cualquier contexto en que se quiera ver, desde el punto de vista de inversión, desde el punto de vista de seguridad. Yo creo que es importante que algunas normas que en el año 90, que tú lo has comentado, vivíamos en una época muy difícil, yo creo que algunas quizás se necesita hacer un buen cambio, pero que beneficien a todo el país. Que quede claro que Jorge Soto, exdirector general de Minería, catedrático reconocido, profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, jurado en maestrías a nivel internacional, y yo, Oscar Díaz, pues defendemos la minería formal, sino que a veces se tocan estos temas y saltan todos. No. Hay que darle solución sostenible. El asunto es bien sencillo. Si hace 20 años estamos con esto y no se soluciona, quiere decir que no hemos encontrado la solución real. Entonces nos seguimos mintiendo, no nos sigamos mintiendo, amigos. Y como dice Jorge, gobierno, Sociedad Nacional de Minería, por supuesto, la academia, todos deberían participar porque estamos hablando, y hay una primera plana, señor director, no sé si la pasaron, que habla de cuántos millones o miles de millones están moviéndose con la minería ilegal, y es justamente, es esa, por favor, a toda pantalla, si puede ponerla, señor director. Minería ilegal mueve en el Perú más de 10.400 millones de dólares. Por eso hemos tocado este tema hoy en el programa. No es porque afecta a 4 mineros, ni siquiera a 500.000 peruanos. A todos los peruanos. Son 10.400 millones que no pagan impuestos, que promueven la prostitución, etcétera, etcétera. Entonces, no podemos mirar de costado y no podemos dar soluciones que no son sostenibles en el tiempo. Es. Jorge, para terminar, ¿por qué se postergaron las elecciones en el Colegio de Ingenieros del Perú? Porque nuestro invitado es encabeza, y estamos seguros que está favorito, para llegar a ser el jefe del capítulo de Ingenieros de Minas del Colegio Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros. ¿Qué pasó? Sí, bueno, hubo un tema ahí con la OMPE. Parece que algunas de las departamentales de las regiones se olvidaron de enviar los datos, pero ya se ha regularizado y este 22, más bien aprovecho tus cámaras, el que 22 este de diciembre okay, se realizarán las elecciones del Colegio de Ingenieros del Perú, del Consejo Departamental de Lima, y del cual estoy postulando con el número 26, y de aquí les hago una y un invitación. Equipazo, ahí tienes a Marcelo Santillana, ¿no es cierto? Sí, a Juan José Herrera, que está a Germán Arce, Dios mío, tótems. Y algo importante, que tenemos 30% de los que participan en esta lista son mujeres. Como debe ser. Que tienen una trayectoria en la parte minera, y creo yo que es un complemento, ni siquiera es un complemento, que somos ingenieros de minas todos, y creo yo que vamos a lograr los objetivos que necesitamos para todos los ingenieros. Participar en la política minera, uno de ellos, y hacer que crezca nuestro capítulo de Ingenieros de Minas como se debe ser. Sí, y el capítulo de Ingenieros de Minas es uno de los que debería tener algo que decir en serio sobre esto, para poner una solución real a la minería ilegal y, por supuesto, promover la minería, la pequeña minería y la minería artesanal. Sí, eso es lo que hace falta también, que nos dejen participar, porque tanto en el Congreso de la República, en la Comisión de Energía y Minas, en el propio Ministerio de Energía y Minas, y en todas las reuniones que se realizan, o las que yo pude estar en su momento, no participaba el Colegio de Ingenieros. Creo yo que ya es momento que los que estamos en el capítulo de Ingeniería y Minas estemos en la política minera, y sobre todo ver esta política al año 2050, que es lo que se requiere para hacer algo más sostenible y que crezca nuestro país. Está de más decirte, Jorge, que si yo fuera ingeniero, voto de todas maneras yo creo por que la lista 26. El 26, no se preocupen, marquemos el número 26 este 22 de diciembre. Estupendo. Gracias, Jorge, por haber aceptado nuestra invitación, por la claridad de tu exposición, para llamar a la reflexión a la clase política nacional, a los especialistas, para que nos tomemos en serio esto. Lo más probable es que Reinfo se extienda. Digan lo que digan. Aráñense, jálense los pelos. Ojalá me equivoque. No creo.